Vamos entonces a la palabra del Señor y nos dirigimos al libro del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, versículo 46. Voy a leerlo hasta el 49 simplemente para contextualizar, pero solo el texto es Lucas 6, 46. Dice la Escritura: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Repito, está en interrogante. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Bendito Padre Celestial, gracias en este domingo, Señor, en donde nos presentamos delante de ti, Señor, para oír, para discernir, para entender tu preciosa palabra, Señor. Destapa nuestros oídos espirituales, porque tu palabra nos enseña que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. También, Padre del cielo, Dios, alista nuestra inteligencia espiritual para recibir tus verdades, con tal de caminar en ellas en obediencia y con amor a las mismas, Señor. Así que te pedimos en el nombre de Jesús que todo impedimento espiritual que esté en este lugar queda atado y ligado y echado fuera en tu precioso nombre, Jesús, porque queremos aprender y ser enseñados por ti a través de esta tu preciosa palabra. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Muy bien, ese fue para mí, denle uno al Señor. Ese fue para el Señor. Es bueno aplaudirme a mí, pero no es tan bueno aplaudirme a mí, porque es mejor aplaudir al Señor. Amén. Gloria a Dios. El título de la enseñanza es ¿quién gobierna tu vida? Este mes vamos a trabajar sobre la economía de Dios, pero este tema no lo incluí en el cuadernillo porque quería prepararlo para la primera enseñanza y tenerlo como algo especial. Si alguien lo quiere tener, simplemente me escribe y yo se lo envío a su WhatsApp o a su correo. Vamos a comenzar el tema de entender la palabra oikos. Oikos, ¿han escuchado esa palabra? Oikos, bien. Esa palabra oikos significa muchas cosas. Oikos significa casa, oikos significa economía, pero oikos también significa edificar, construir. Entonces, en el griego, oikos significa todo lo que le acabo de comentar: casa, un lugar donde vivir; economía, o sea, la palabra en griego es oikonomía, o sea, administrar la casa, ¿sí? Oikología, que significa tratar bien la casa, de ahí viene la palabra ecología. Ecología es tratar bien la casa, el mundo es la casa, o sea, el planeta que Dios creó es la casa, por eso viene la palabra ecología. Y los cristianos debemos ser los primeros ecólogos del mundo. Debemos saber separar basura, separar papel, separar cartón, no tirar papeles en la calle, papelitos, no enseñarle a nuestros hijos que se meten en los bolsillos cuando no encuentran una cesta de basura y que luego la echo. De allí viene la palabra ecología, oikología, tratar bien el planeta, tratar bien la tierra. Y viene también la palabra edificar, que tiene que ver con hoy, no recuerdo ahora la segunda forma en griego, pero significa
levantar un edificio. O sea, levantar un edificio. ¿Por qué es importante entender? Porque al momento de hablar sobre quién gobierna mi vida o quién gobierna tu vida, lo importante es que tú tengas una cosmovisión correcta. Una cosmovisión correcta. ¿Qué es cosmovisión? Los lentes con los cuales cada ser humano ve el mundo. O sea, la cosmovisión es la manera como cada persona interpreta el mundo. Pero la interpretación del mundo de cada persona o la interpretación de lo que rodea a cada persona no nace con ella, se adquiere. O sea, es algo que adquirimos, no es algo que nacemos. O sea, nosotros no nacemos cristianos, nosotros no nacemos católicos, nosotros no nacemos para ir a un colegio, nosotros no nacemos para ir a una universidad, nosotros no nacemos para vivir en una familia. Todo eso hace parte de una cosmovisión, o sea, todo eso hace parte de algo que vamos aprendiendo, y la cosmovisión es el resultado de las costumbres de una cultura, de un sistema. Todo lo que tiene que ver, la manera como tú ves la vida, tiene que ver con lo que a ti te enseñaron, con lo que a ti te educaron. Es obvio y casi que predecible que si nuestros hijos nacen en un hogar cristiano, ellos van a tener la tendencia a ser ¿qué? Cristianos también, ¿cierto? O sea, es obvio y casi predecible que si tú eres una persona buena administradora de tus recursos económicos, es muy seguro que tus hijos sean buenos administradores de sus recursos económicos, o lo contrario. O sea, si tú creciste con un padre despilfarrador, tu economía en este momento puede ser un perfecto desastre, porque estás imitando la cosmovisión de tu hogar, la cosmovisión del lugar donde tú te levantaste, donde fuiste educado. Espero hacerme entender. Voy a tratar de gritar lo menos posible y voy a tratar, este es un mes de enseñanza, o sea que voy a hablar despacio porque quiero que me entienda. Si le golpeo en su corazón, no me culpe a mí, es Dios, ¿cierto? Porque realmente Dios quiere que nosotros sepamos quién nos gobierna. Amén. Así que la gran pregunta de hoy es esa: ¿quién realmente gobierna tu vida? El Señor, en una de sus enseñanzas a sus discípulos, les dijo: ¿por qué me llaman su Señor si en verdad no hacen lo que yo les digo? Y luego introduce el tema de los dos cimientos, en el cual en uno de ellos debe estar edificada tu vida o la mía, bien sea en Cristo o bien sea sin Él. Yo quiero decirte que Satanás no es el responsable de tus desastres. El responsable de tus desastres es tu cosmovisión. Es decir, el desastre de tus desastres, o el responsable de tus desastres, es la manera como tú fuiste levantado. Muchos de nosotros fuimos levantados con una mentalidad de pobreza y por eso amamos la pobreza. Y muchos fuimos levantados con una mentalidad de riqueza y entonces amamos la riqueza. Ambos son extremos, tanto pobreza como riqueza es materialismo. O sea, tanto el que ama la pobreza como el que ama la riqueza, ambos son materiales delante de Dios. Pero cuando tú y yo llegamos al Evangelio, debemos llegar al Evangelio exponiéndonos a la casa de Dios, exponiéndonos a una cosmovisión teísta y teocentrista, teocrática, a una cosmovisión bíblica, porque si no, nos es imposible nacer de nuevo. Las luchas cristianas son luchas de una incorrecta cosmovisión de mi vida. O sea, cuando yo lucho cristianamente, estoy luchando de manera incorrecta. ¿Por qué? Porque cuando recibimos a Cristo, decidimos y determinamos entrar a un reino. ¿Cuál es ese reino? Su reino. Por lo cual, entender de manera natural que todo reino tiene un rey, y en el caso del reino de los cielos, ese rey es Jesucristo, es parte fundamental de una nueva cosmovisión para nosotros. O sea, que realmente el asunto de la vida cristiana está enmarcado con el tema de
quién te gobierna. Voy a repetirlo, el asunto de la vida cristiana está enmarcado con quién te gobierna. ¿Aló? Es decir, tú no fumas porque te gusta fumar, tú fumas porque creciste en una cosmovisión. El que consume droga, cualquiera que sea, no la consume porque le gusta. Ese le gusta es una sensación corporal, sino que la consume porque en algún momento vivió una cosmovisión y se reunió con gente de esa misma cosmovisión y adquirió ese concepto. ¿Aló? Tú eres igual a las 5 personas con las que andas. Es exactamente igual. O sea, tu vida es la vida de las 5 personas que andas. Si las 5 personas que andan, ninguna es cristiana, entonces la tendencia tuya va para el otro lado, quieras o no quieras. Porque uno es el resultado de lo que lee, de lo que oye y de con quién anda. Es el resultado porque es parte de nuestra cosmovisión. ¿Aló? De manera que quien gobierna tu vida define tu cosmovisión. O sea, quien gobierna tu vida define la ruta que tú vas a caminar. Nacer de nuevo implica una renuncia total y absoluta a la cosmovisión pasada para ahora conformar mi vida a la cosmovisión del reino. ¿Me hago entender? Es decir, yo llego a Cristo con una cosmovisión ya hecha. O sea, yo llegué a Cristo a los 36 años. O sea, Satanás, el mundo, yo hicimos una cosmovisión hasta los 36 años. ¿De acuerdo? Pero yo no puedo decir que he nacido de nuevo si caminando con Cristo todavía esa cosmovisión está dentro de mí. ¿Aló? ¿Estamos claros? Es decir, si yo no tengo la capacidad de renunciar y de entregarle a Cristo mi pasada manera de vivir, esta pasada manera de vivir me sigue gobernando con Cristo. Y a eso Pablo lo llama cristiano carnal. Es lo que Pablo llama cristiano carnal. ¿Qué es el cristiano carnal? El cristiano carnal es aquel que sigue a Cristo, pero también se sigue a sí mismo en su propia manera de vivir. ¿Aló? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. O sea, yo soy el resultado de mis cosmovisiones, pero mis cosmovisiones es el resultado de mi aprendizaje desde que fui concebido hasta que conozco a Cristo. Al conocer a Cristo, yo tengo que decidir renunciar a mi pasado. Por eso Pablo dice, no os acordéis de las cosas pasadas. Y Pablo también dice, no mirando hacia atrás, prosigo hacia adelante, prosigo hacia la meta, que es al llamado, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. De manera que mi nueva cosmovisión me tiene que llevar a conocer al nuevo dueño de mi vida. Pablo dice en Efesios capítulo 2, dice que nosotros antes vivíamos como hijos de ira, es decir, y nuestro padre era el padre de la ira. ¿Quién es el padre de la ira? Satanás. Entonces, nosotros antes vivíamos de esa manera, me estoy haciendo comprender. Y ahora, cuando yo conozco a Cristo, no lo conozco porque yo esté buscando a Cristo, sino porque Cristo me buscó a mí. Pero hay algo que Cristo no va a hacer. Cristo no va a romper mi cosmovisión pasada, yo tengo que decidir romperla. O sea, yo no puedo decidir, yo no puedo decirle a Cristo, no, es que si a mí me gusta la marihuana, es que si a mí me gusta el alcohol, si a mí me gustan las mujeres. No, olvídate de eso. 3 meses después de seguir a Cristo, yo entendí que no podía tener esposa y amante. Entonces, ¿con quién tenía que romper? Con una de las dos. Y bueno, si mi esposa está aquí, es porque decidí romper con la otra persona, ¿cierto? Porque la cosmovisión bíblica es la que tiene que comenzar a gobernar la vida de un nuevo nacido o una persona nacida de nuevo. Tú puedes venir a la iglesia, tú puedes estar en la alabanza, tú puedes estar con los niños, y es un peligro, tú puedes estar liderando un grupo vida, pero si el mundo no ha salido de ti, ese te gobierna.
Todo lo que nos sale de nosotros nos termina gobernando. En otras palabras, nosotros solamente podemos testificar de aquello que hemos vencido. Nosotros solo podemos testificar de aquello que hemos vencido. Por eso la palabra se llama renunciar. Es renunciar. Yo necesito renunciar. Entrar en una nueva relación con Dios implica que me duela, implica dolor, implica que me afecte, porque me toca dejar cosas que entre comillas me gustan para comenzar a degustar lo nuevo que Dios me está entregando a mí. Porque a veces no lo degusto, porque sencillamente mi pasada manera de vivir me está persiguiendo. Desde Génesis, en donde se narra la historia de la creación por parte de Dios, la manifestación del Rey de Reyes y Señor de Señores es el de vivir en medio de un mundo en donde Él sea el único ser que gobierne todo lo creado. Desafortunadamente para el hombre, su ambición y egoísmo lo llevó a desafiar a Dios y apartarse de los principios de un reino sempiterno propuesto por su Creador, desobedeciendo el mandato que se le había encomendado, que le dijo: no comerás del árbol que está en el centro del jardín del Edén. Desde ese primer intento de Dios por establecer su reinado hasta el libro de Samuel, Dios había intentado establecer su teocracia, Dios gobernando a su pueblo por medio de profetas, líderes y sacerdotes. Cuando Dios crea al hombre, lo crea de último porque Él le creó primero un estado ideal. O sea, la lluvia nunca hubiera aparecido si el hombre nunca hubiera pecado. Por la sencilla razón que el pecado no solamente destruyó la casa de Dios, que es la vida del hombre, sino que también destruyó el planeta. Recuerde que Dios, una de las maldiciones que emite no es sobre Adán, sino sobre la tierra. Dice: maldita serás, y de ahora en adelante tú producirás cardos y espinos. Y al hombre le tocará quitar los cardos y los espinos para que la tierra pueda producir. Quiere decir que el hombre no nació para trabajar con fuerza, sino con inteligencia. O sea, el hombre nació para que trabajara con inteligencia, no con la fuerza. ¿Aló? Por eso cuando tú llegas a Cristo necesitas menos horas de trabajo. Menos horas de trabajo. No necesitas trabajar 8 horas para cumplir tus metas. En menos horas las cumples porque sencillamente vuelves a recuperar lo que Dios te entregó al principio, que fue inteligencia, no fuerza. Dios le entregó al hombre inteligencia, no le entregó fuerza, porque el hombre no tenía que pelear con nadie si hubiese estado sujeto a Dios. O sea, las guerras no aparecerían si el hombre se hubiera sujetado permanentemente a Dios, pero el hombre renunció a Dios. Cuando la serpiente le dijo: con que Dios os ha dicho que no comáis, ella dijo: no. Él dijo que sí comemos de todo, pero del árbol que está en el centro del huerto no podemos comer, porque el día que de él comamos ciertamente moriréis. Entonces la serpiente, que sabemos que es Satanás, le dice: no moriréis. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que coman del fruto de ese árbol, entonces ustedes serán como él. En otras palabras, la serpiente o Satanás estaba invitando al hombre a vivir ahora independiente de Dios. O sea, había ahora una independencia de Dios, y Eva, al mirar el fruto del árbol, dijo: voy a parecerme a Dios. En otras palabras, ahora en el mundo iba a haber 2 dioses. Eso fue lo que pensó Eva. ¿Aló? Entonces, el hombre siempre ha querido estar separado de Dios. El ser humano siempre ha querido estar separado de Dios desde el Edén. En el Edén, Adán y Eva decidieron ser como Dios y se olvidaron que ya eran como Dios, porque Dios los había hecho a su imagen y a su semejanza. Ahora, recordemos que cuando Samuel lideraba a Israel teniendo a Dios como rey de esa nación, el pueblo quiso que su país se pareciera a las demás naciones de la tierra, las cuales tenían sobre ellos un rey que les gobernaba. El pueblo de Dios prefería copiar el mal modelo del mundo y optar por rechazar a Dios como su rey y gobernante. A partir de adquirir este modelo de gobierno humano y rechazar el divino, Israel pasaba a vivir todos los problemas que toda nación tiene por ser gobernada humanísticamente. Es decir, cuando
El Salmo 33 dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Es decir, hay una esperanza para la nación que decide que Dios la gobierne. Hay una esperanza para aquella persona que decide que Dios lo gobierne. Yo puedo venir a la iglesia, tú puedes venir a la iglesia y, como te dije ahorita, participar en todas las actividades de la iglesia. Sin embargo, Dios no está gobernando tu vida. Puede ser. O sea, puede ser que Dios no esté gobernando tu vida. Ahora, Dios no habló de un sometimiento tipo humillación. Dios habló de un sometimiento mutuo. Someteos los unos a los otros. ¿Qué quiere decir? Que tanto autoridad como el que acata la orden de la autoridad, ambos se someten mutuamente. ¿A quién? A Cristo. O sea, nos sometemos a Dios. Aló. Entonces, el pueblo que quería un modelo de un rey, porque resulta que a Dios no lo veían. ¿Cuál es nuestro problema? Que no vemos a Dios. Y entonces, como no vemos a Dios, aunque estamos leyendo su palabra, dudamos y decimos: Señor, ratifícamelo, Señor, háblame por segunda vez. Señor, por favor, Padre del cielo, Dios, confírmame, Señor, si yo debo salir con esa mujer o no. Confírmame, Señor, si ese debe ser la persona, ese varón debe ser el que debo estar saliendo. Y tú sabes que no es. Aló, tú sabes que no es. La palabra te lo ha dicho en 10,000 oportunidades. Sencillamente tú quisieras que Dios aprobara tu manera de pensar. Tú quisieras que Dios aprobara tu manera de vivir. No la va a aprobar. Él la detesta. Para Él es abominación. Te guste o no te guste la palabra. ¿Aló? Porque tú tienes que decidir quién quiere que gobierne tu vida. Yo no le he preparado este mensaje a nadie. Este mensaje estaba escrito hace mucho tiempo y no había salido el cuadernillo de este mensaje. Pero tú tienes que decidir. Porque Samuel estaba puesto en nombre de Dios. ¿Está claro? O sea, Samuel no era rey, era líder, era pastor, era sacerdote, era profeta, no era rey. Porque el único rey en Israel era Dios. Y por eso cuando Samuel se enoja, Dios le dice a Samuel: no te enojes, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Saúl es el rey humano, David es el rey conforme al corazón de Dios. O sea, Dios primero te muestra cómo fracasas cuando otro te gobierna y cómo tienes éxito cuando tú te dejas gobernar por él. Eso es lo que Dios te muestra. Cuando el hombre es el que te gobierna, él te va a subyugar. Tú terminas siendo un súbdito. Cuando Dios es quien te gobierna, ser un súbdito de Dios es terminar siendo hijo de Dios. ¿Estás entendiéndolo? Eso es importante. Ahora, vuelvo a hacer la pregunta. Si en este momento Dios se sienta a tu lado y te dice a tu oído: Marcos, ¿quién gobierna tu vida? ¿Qué le responderías? ¿Tendrías la plena seguridad de responder: tú, Señor? O tal vez tendrías que decir: la verdad no sé, Señor. O quizás tendrías que agachar la cabeza y decirle: todavía no lo sé. Y yo no sé si tú sabes quién gobierna tu vida. Y tienes que identificarlo. Porque si este es un año de cielos abiertos, tú tienes que definir quién a partir de hoy gobierna tu vida. Porque de ahí va a depender tu éxito o tu fracaso. Tienes que definirlo. ¿Quién va a gobernar tu vida? Y hoy quiero que entres a despejar esta pregunta y pretendo mostrarte algunas señales que la Biblia nos presenta a lo largo y ancho de ella con el fin de lograr identificar quién gobierna tu vida. Para ello, el Espíritu me lleva a presentarte 3 sistemas que tiene el ser humano como opción para dejarse gobernar. El primer sistema se llama humanismo. El humanismo también se conoce como sistema secular. ¿Qué es el humanismo? Es el intento del ser humano de autogobernarse. ¿Qué es el humanismo? Diga conmigo: el intento del ser humano de autogobernarse. En otras palabras, el humanismo es la vida centrada en mí mismo.
Es decir, primero yo, segundo yo, y si se queda alguito, para mí también. ¿Sí? Es la vida centrada. ¿Por qué un niño tiene un juguete y aparece otro niño con otro juguete? ¿Y usted qué cree que quieren los dos? El uno quiere el juguete del otro y el otro quiere el juguete del otro. En pocas palabras, uno de los dos quiere despojar al otro y dejarlo sin juguete. Y los padres nos echamos a reír. Dice, ay, así son los niños. No. Eso es una cosmovisión que ellos traen. ¿Aló? ¿Por qué un niño de menos de 2 años o desde 1 año te maneja perfectamente un celular? Porque cada generación que va avanzando va adoptando la genética espiritual y mundana del sistema. ¿Estás entendiendo? O sea, no hay nada de extraño que esos memes, esos posts que aparecen donde el niño nace y le arrebata el celular al médico, eso ocurre en verdad. Eso puede llegar a ocurrir. Porque la genética se mueve, la genética evoluciona, la genética avanza. Porque tiene que ver con una cultura. Tiene que ver con una cosmovisión, unas costumbres que están allí. Entonces, ese niño, en unos padres que ya cambiaron su cosmovisión, van y le dice a su hijo, vea hijo, eso que usted está haciendo, aunque usted no lo crea, es incorrecto. Y a papito Dios eso no le gusta. Porque lo del niño es de él y lo suyo es lo suyo. Usted tiene que sentir contentamiento con lo que usted tiene. Y a veces el padre dirá, o el adulto dirá, ay, pero los niños no entienden. Los niños sí entienden. Porque si no, no se hiciera estimulación precoz cuando el niño está en el vientre. Ellos entienden. Si usted al niño le dice toda la semana, cuando lleguemos a la iglesia el domingo, tú no me vas a armar berrinche y tú te vas para la escuela dominical. Si tú todos los días se lo estás recordando, él cuando entra a este lugar, él recuerda que tiene que irse para allá. ¿Sabes por qué? Porque tú estás entregándole tu cosmovisión a tu hijo. A tu hijo. ¿Sí? Muchos de ustedes, escuchen esto, muchos de ustedes, y de aquí en adelante, cada vez que salga me lo voy a quedar mirando, me voy a quedar callado y me lo voy a quedar mirando esa puerta. Yo iba a mandarle a colocar algo a esa puerta, pero el Espíritu Santo me dijo que no. Muchos de ustedes están escuchando la palabra y se salen a comprar agua, a comprar gaseosa, a comprarse un tinto o simplemente a orinar. Parece que no pudieran retener el orín 45 minutos. ¿Sabes por qué? Porque corresponde a una cosmovisión. Todavía la cosmovisión cristiana no está en ti. Y puedes estar en cualquier ministerio. Y nosotros debemos crear esa cultura, aún la cultura del celular. Ojalá usted entre aquí modo avión inmediatamente, porque usted entró al lugar santísimo. Usted entró al lugar de la presencia del Señor. Aquí no le tiene que entrar ni una mosca siquiera a su celular, porque tiene que ser parte de una cultura no humanista. El mundo quiere, ¿sabe qué es el mundo? El hombre tratando de gobernarse, ese es el mundo. Adán y Eva se quisieron separar de Dios y Dios creó al ser humano a su imagen y a su semejanza. El humanismo nace en el Edén cuando Adán y Eva deciden desobedecer a Dios comiendo del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual Dios le había prohibido comer, dice Génesis 2:17. Ahora, al comer del fruto prohibido, Adán y Eva pretendían comprar la idea de Satanás de querer ser como Dios. Sí, ya ellos eran Dios.
Mira lo que dice Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, lo que la serpiente le estaba diciendo a Adán y a Eva, específicamente a Eva, era que Dios es un mentiroso. Y no es lo mismo que te dice, no diezmes, no le ves el carro que tiene el pastor. No ves dónde tú vives y dónde vive él. No vayas hoy a ese culto. Ese culto es de mujeres, o ese culto es de hombres, o ese culto es de niños. No es lo mismo, es lo mismo. La serpiente sigue hablando. Satanás sigue hablando. ¿Aló? Es lo mismo. ¿Voy al culto que quiero o no? Y si te pongo un culto a la semana, ¿tampoco vienes? De las 4 domingos, ¿vienes 3 o vienes 2? Porque la serpiente sigue hablando. ¿Aló? ¿Hola? Es mi gobierno. Yo decido a qué culto voy y a qué culto no voy. Yo decido si obedezco la instrucción o no la obedezco. ¿O acaso el pastor me manda a mí? No. ¿Qué dijo Israel? Ni tú ni tus hijos nos van a mandar a nosotros. Queremos un rey que nazca del pueblo. ¿Aló? El humanismo es el gobierno del hombre, el cual propone un sistema que se llama mundo. El apóstol Juan dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo es un sistema de gobierno que nace en Adán. Por eso cuando a la primera pareja de humanos le nace su tercer hijo llamado Seth, la Biblia dice que en Seth se recuperaba la imagen y semejanza de Dios y los hombres comenzaban a adorar a Dios. Cuando nace Seth, se recupera la adoración. ¿Dónde se había perdido la adoración? En el Edén. Entonces la adoración no es cantar, la adoración es comunión con Dios. La adoración es comunión con Dios. Permanente comunión con Dios. Cuando el humanismo gobierna la vida del hombre, él vive según los siguientes criterios. Primero, el hombre, él mismo es su propio Dios. Dice el Salmo 14:1 y el Salmo 53:1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Adán y Eva estaban convencidos que serían como Dios. Se olvidaron que habían sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Las decisiones en la vida se toman en su propio criterio sin tener en cuenta a Dios, tal como lo expresa. No hay Dios. La desobediencia a Dios está enmarcada por no acercarse a Él y menos conocer los verdaderos principios que rigen la cosmovisión bíblica que fueron establecidos por Dios. La Biblia es un libro para conocer las leyes y principios de un reino. El reino de Dios. Y si la Biblia no te rige a ti, nadie te rige. Si tú a la palabra le pones un pero, nadie te rige. Vas a terminar rigiéndote tú mismo. Voy a terminar rigiéndome yo mismo. Por eso, el hombre se hace su propio Dios. Otro criterio del humanismo es que el hombre toma decisiones basadas en sus criterios personales sin tener en cuenta la opinión de Dios. Mira lo que dice Proverbios 3, 4 y 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. A Dios no le importa lo que tú opines, sino lo que Él te dejó establecido. Sigue eso. Instruye al niño en su, y aun cuando fuere,
¿Sabe quién es el niño? Tú y yo. Seamos instruidos en la palabra y en la medida en que vamos creciendo, no nos apartamos de él. ¿Te acuerdas cuando llegaste a la iglesia? Que venías, o sea, en esta iglesia, las 4 de la mañana, era así, era un hervidero. A las 4 de la mañana cuando comenzamos aquí. Pero muchos de los que aún siguen con nosotros, a las 5 de la mañana les parece difícil venir a orar. Les parece imposible. Pero no es eso, es el cambio o es la desadaptación a la cosmovisión. ¿Sabe cómo lo llamó Cristo? En Apocalipsis, abandonar tu primer amor. Porque ya hoy no tienes la crisis que tenías cuando tenías hace 15 años atrás. Ya hoy no tienes los problemas que tenías hace 15 años atrás. ¡Aló! El hombre busca respuestas a sus necesidades y problemas basado en quién es él y no en quién es su creador. Su cosmovisión de la vida lo hace ser el centro de la creación. Busca satisfacerse a sí mismo primero antes que dar para otros. No busca a Dios para encontrar respuesta, sino que lo busca para ver si Dios le responde. La razón domina lo espiritual. Por eso, aunque cree en Dios, no tiene identidad con el Dios de la Biblia, sino que se forma su propio Dios. Rechaza los principios de la palabra. Niega con sus hechos a Dios, como dice Tito 1:16. Es un ateo práctico, aunque dice creer en Dios. Hay muchos ateos prácticos. Dicen creer en Dios, pero están haciendo su propia vida. Comparten a Dios a su manera. Si Jesucristo dio unas instrucciones, hay que hacerlas a la manera que las dio Jesucristo. El hombre se comporta como dueño y ama acumular. El humanismo ama acumular, ¿o no? Revise cuántas camisas le sobran, revise cuántos vestidos le sobran, revise cuántos pares de zapatos le sobra y otro lo está necesitando. Nada de eso nos los van a meter en el cajón, no cabe. Y además, la mayoría vamos a ser cremados, así que tampoco nos sirven porque va a ser cremado allá. Dice la Escritura en Mateo 6, 19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La gente no da a Dios cuando tiene esta cosmovisión humana o humanista. ¿Sabe por qué? Porque le da miedo quedarse pobre. La gran mayoría de las personas que no diezman tienen miedo de quedarse sin recursos en el mes, porque no hay confianza en Dios. Y tienen toda la justificación. Yo no soy quien para derribarte los argumentos, eso solamente lo hace Dios. Pero lo que te puedo decir es que la demostración, o sea, tú revisa tu vida. Tú tienes que revisar tu vida. Y si vives con angustia, tú te estás gobernando. O sea, el hombre que se estresa, la mujer que se estresa es porque ella misma se autogobierna. Porque el hombre que es gobernado por Dios o la mujer que es gobernado por Dios, el estrés no aparece en su vida. Porque está confiando en el Señor. Su confianza, tiene un exceso de confianza en Dios. Y nosotros debemos tener exceso de confianza en Dios. Cuando fracasa en algo, busca un responsable, porque nunca asume las consecuencias de sus equivocaciones. ¿Sabe qué le dijo Adán a Dios? La mujer que me diste. ¿Sabe qué le dijo la mujer? ¿Para qué pusiste a la serpiente aquí en el Edén? Y la pobre serpiente, pailas, no pudo echarle la culpa a nadie. Se llevó la culpa a los dos. Pero no fue eso. ¿Sabe cómo se llama? Sentido de autorresponsabilidad. Debo ser autorresponsable. Siempre he dicho, no hay malos seguidores, hay malos líderes. Porque el seguidor es la respuesta de lo que es el líder. Así que no hay malos seguidores. Yo escojo con quién me voy o no me voy. Y yo escojo si fracaso o triunfo con esa persona. ¿Aló?
Segundo sistema de gobierno, yo estoy terminando, el más largo era el primero. Segundo sistema de gobierno, se llama sincretismo espiritual. Es el gobierno de Satanás, también se llama animismo. Dice Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Qué es la religión animista? Pretendo llamar sincretismo religioso a todas las religiones no monoteístas que influyen en la vida de muchas personas, las cuales constituyen un concepto espiritual llamado animismo. Hay varias corrientes animistas, las cuales no puedo entrar a explicar en este momento porque me salgo del tema. Hay en el mundo más de 1.800.000 religiones animistas que pretenden desplazar al Dios que está en la palabra. Se define animismo como la creencia por una cultura de un Dios, entre comillas y con D minúscula, que gobierna una región o un territorio. Por ejemplo, Ave María Purísima. Y muchos cristianos lo dicen. Quiere decir que ese Dios no ha salido de tu vida. Y tienes que sacarlo. Ave Jesús es diferente. Jesús es el Señor, es lo que estoy diciendo. Pero cuando digo Ave María Purísima, estoy diciendo María es la que me gobierna. Tus palabras no reflejan una cultura, reflejan que todavía no has adquirido otra cosmovisión, la cosmovisión de Dios. El animismo puede llegar a creer en muchas cosas a la vez. Una de esas corrientes muy fuerte es la ciencia cristiana, la metafísica, el politeísmo y el sincretismo religioso. Pero este Dios no es el Dios que seguimos los cristianos, el cual se conoce en la Biblia con el nombre de Jehová. Es importante orar con el nombre de Jehová, no Dios, no Señor, Jehová. Es importante, Jehová mi Dios, porque el mundo de las tinieblas tienen que reconocer tus declaraciones. El animismo como sistema de creencias en varios dioses domina la vida del ser humano. Hoy vemos el Evangelio una mezcla de religiones orientales, las cuales comenzamos a aceptar como parte de lo que Dios quiere para la vida de su iglesia, y eso es totalmente falso. Nuestro Dios Jehová no comparte su gloria con nadie. Los postulados animistas pueden llegar a tener una influencia en la vida de un creyente a tal punto de practicar lo que ese tipo de religión cree y no lo que la palabra nos demanda creer y practicar. Cuando alguien te habla mal de algo de la palabra, sea económico, sea de creer en Dios, hay gente que dice, no, pero es que eso de hablar en lengua, eso te vas a volver muy religioso, cuidado con eso. Eso es animismo, porque el animismo tiende a confundir a la gente. Entonces, estoy mezclando. Si Dios dijo, usted sabe que en Deuteronomio Dios prohíbe las mezclas y en Levítico Dios prohíbe las mezclas. ¿Por qué Dios prohíbe las mezclas? Porque la mezcla contamina la creación original de Dios. Si es lino, use lino, y si es algodón, use algodón, pero las mezclas no. Porque las mezclas contaminan, y en cosas tan sencillas como esa, posiblemente el sistema de creencias del mundo nos está gobernando a nosotros. O el sistema de creencias satánico nos está gobernando a nosotros. Un hijo nuestro no puede ir a la universidad y terminar creyendo en la evolución. Quiere decir que no hicimos nada en nuestro hogar. Tú no tienes que prohibirle a tu hijo nada. Él lo va a escuchar todo, pero él tiene que decidirse, definirse por tus convicciones. Tus convicciones marcan la historia de tu hijo. Tus convicciones marcan la historia de tu familia, marcan la historia de tu hijo. Ahora, cuando el animismo gobierna la vida del hombre, él vive según estos criterios. Sus convicciones espirituales están basadas en el horóscopo, en fórmulas esotéricas, y terminan creyendo a ciegas lo que dicen los gurús, los chamanes, los brujos o lo que mueven el mundo animista. El hombre está convencido que Dios hizo la tierra y todo cuanto hay en ella, pero decidió irse de este lugar sin tener la intención de regresar. Eso se llama monismo. La pregunta clásica de este grupo de personas gobernadas por la religión es, ¿dónde está tu Dios? Le preguntan a las personas cristianas, si tu Dios existiera, ¿por qué mueren tantos niños en condiciones infrahumanas? Es que Dios está entre nosotros, y lo que tú y yo hagamos, eso representa a Dios en la tierra. ¿Aló?
La responsabilidad de las cosas que suceden en este mundo la tiene su Dios, entre comillas, con D minúscula, sean buenas o sean malas. El esfuerzo humano no tiene sentido, porque si su Dios quiere, no he escuchado cristianos que dicen, ay, si Dios quiere. ¿Pero cuál Dios? Porque el Dios que yo conozco le dijo a Josué, esfuérzate. O sea que Dios no acolita la flojera. Si tú no te mueves, Jehová Dios no se mueve. Porque sencillamente ya Él te dio la capacidad para moverte. Tu empresa triunfará si tú te mueves. Si no te mueves, bailas. Tu vida triunfará. No te va a llegar el empleo con un control remoto en la mano, pasando los canales de fútbol, de béisbol, de deportes. Tienes que ir a tocar puertas. Esfuérzate y sé valiente. La gente dice, yo oré, pastor, estoy esperando la voluntad de Dios. Sí, pero no ha salido a ninguna parte. Eso es animismo. Eso es animismo. Tú oras y actúas, oras y actúas, oras y actúas, porque no sabes, ¿sí?, dónde le vas a pegar. ¿Aló? Y por último, teocracia, el gobierno de Dios. Voy a dar solamente una definición para pasar a los conceptos, criterios de la teocracia. Se define teocracia como el gobierno de Dios sobre la vida de sus criaturas, quienes voluntariamente deciden seguir y servir a Jehová Dios. La historia de la humanidad desde Génesis está fundamentada en el Dios como el rey que gobierna a su pueblo. Ese es el concepto que debe quedarnos muy claro en este día. Porque cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, inmediatamente estaban manifestando su propio deseo de autogobernarse y no dejarse gobernar de ningún Dios. Estaban rechazando la propuesta de ser mayordomo para convertirse en dueño. ¿Qué es el humanismo? Yo me hago dueño. ¿Qué es la teocracia? Jehová es el dueño. A Él le pertenece todo. ¿Cuáles son los criterios de la teocracia? Los principios y leyes de la Escritura gobiernan nuestra conducta y modelan la vida que llevamos. Dios es el principio y fin de todas nuestras decisiones. Aceptamos como confiable y segura toda la palabra de Dios y ella rige nuestra vida en todas las esferas o áreas de la sociedad donde nos movemos. En otras palabras, todas las decisiones están cernidas por la palabra de Dios. ¿Qué haces con el versículo de Hebreos 10:25? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ama a todas las personas, si amas al que te hace lo bueno, no tiene ningún sentido, dijo Jesús, pero si amas al que te hace daño, tiene más sentido. O sea, esas palabras duelen. Si alguien te dio por un lado de la jeta, ponle el otro lado. Eso duele, pero es lo que Dios ordena. ¿Estás entendiendo? Porque eso duele. ¿Aló? Y eso hace parte de la manera como nos gobernamos. ¿Cómo me visto? Mujer, si Jesucristo llegara aquí ya, ¿te vestirías como estás vestida hoy? Físicamente. Hombre, ¿pensarías lo que piensas muchas veces a espalda de tu mujer si Cristo estuviera ya presente aquí? Quizás no. Debes aceptar como confiable y segura toda la palabra de Dios. Debes aceptar que Dios es el creador por el cual es el dueño de todo, como dice el Salmo 24:1. Debes comportarte como administrador y no como dueño. Debes cuidar todo lo que llega a tus manos, cuidar todo lo que llega a tus manos. Cuida a tu esposa, cuida a tus hijos, cuida el lugar donde vives, aunque no sea tu casa propia, aunque no esté escriturada a nombre tuyo. Cuídala como si fuera tuya. No permitas que tus hijos la rayen, la destruyan, porque si eso lo hacen hoy con la casa ajena, ¿qué no harán con la casa propia? Somos fieles en todo, diezmamos, ofrendamos, sembramos semillas y hasta sabemos reconocer el poder que tiene un pacto o un voto. Y finalmente, reconocemos que estamos bajo la autoridad y el gobierno de nuestro Padre Celestial y dependemos totalmente de Él, sin que esto implique que no nos vamos a mover en la autoridad y el libre albedrío que Dios nos ha dado. Vivimos bajo los mandatos de Cristo
Y el modelo de esto se llama Jesús. Jesús dijo: yo hago lo que me dice mi Padre. Todo lo que veo hacer al Padre, yo lo hago. Ese es el modelo teocrático. Todo lo que vemos hacer al Hijo, yo lo hago. Y el Hijo hace todo lo que ve hacer ¿quién? Al Padre. Amén.